¿vale? Entonces, en realidad, con la sesión que hicimos la semana pasada, dimos por acabado la primera parte del libro, ¿de acuerdo? Y en esta semana empezamos una segunda parte que más que nada vamos a hacer esta introducción, ¿vale? De esta parte de aquí, pues, porque además son varios capítulos. Y me gustaría hacer la introducción que se llama El Camino de Jesús, porque hemos hecho esta primera parte que tiene que ver con el encuentro con Jesús, con asumir el llamado de seguirle, con valorar lo que comporta seguirle, con lo que implica un primer encuentro con Jesús. Y si realmente hemos tomado esa decisión de querer seguir ese camino con él, pues después de haber acabado esa primera etapa, ¿no? Como dice el libro, pues ahora vamos a ver una segunda parte donde se profundiza un poco más en ese discipulado. Entonces, realmente no nos dará tiempo a profundizar demasiado porque vamos a hacer esta primera sesión que es la sesión 9, ¿vale? Que será esta semana y la que viene. Y ya seguramente después pararemos los estudios hasta después del verano. Sí que haremos otros más cortos en el verano, de empezar y acabar con sesiones mucho más cortas de temas concretos, ¿de acuerdo? Y después en septiembre valoraremos si queremos continuar o no con este estudio, ¿vale? Porque es cierto que empezamos un grupo bastante importante, pero cada vez somos menos en el directo y también en la gente que lo escucha después. Y también la gracia de este tipo de estudio es la participación. Por lo tanto, ya valoraremos en septiembre si lo continuamos o no, o a lo mejor optamos por otro tipo de estudio donde la gente se pueda conectar y tal, pero no dependa tanto de la participación, ¿vale? Entonces, ya lo valoraremos en verano. Ahora sí que me gustaría hacer esta introducción porque sea que lo continuemos o sea que lo dejemos ahí, sí que nos deja ya en una muy buena perspectiva para poder continuar por nosotros mismos si fuera necesario la lectura del libro, ¿vale? Así que ahora que hemos acabado esa primera etapa, se trata de ver cómo Jesús está impulsado por el Espíritu Santo y también cómo nosotros también debemos de seguir impulsados por ese Espíritu Santo, cómo Jesús es fiel al Padre a la hora de traernos, ¿no? Hacernos palpable su voluntad, cómo es enviado a los pobres en sentido amplio, ¿no? A los excluidos, aquellas personas que les falta dignidad, humanidad en sus vidas, incluyendo por supuesto nosotros mismos. Entonces vamos a empezar a ver el programa de Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús realmente? A ese a quien hemos decidido seguir, cuáles son las afirmaciones, ¿no? que encontramos en el Evangelio de él. Entonces vamos a leer un texto muy cortito en Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 11, que dice: por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan en el Jordán. Pero en cuanto salió del agua, vio rasgarse los cielos y el Espíritu descender sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una reflexión en base a estos versículos, ¿de acuerdo? Y en cuanto al bautismo de Jesús, que si queréis lo podéis buscar en, en otros evangelios, porque en otros evangelios también se describe ese momento del bautismo de Jesús y como ya sabéis, todos los evangelios tienen diferentes matices al respecto. Muy bien, os voy a leer, como siempre, la guía de lectura cada vez que empezamos una sesión y después pues comentamos las preguntas al respecto. En cuanto a la guía de lectura, dice que un segundo que me quito un cuadro de por aquí. Dice, al salir del Jordán, Jesús vive una experiencia que cambia radicalmente su vida, marcándola para siempre. Por una parte, experimenta el Espíritu de Dios que desciende sobre él, movido por ese Espíritu, recorrerá Galilea, ofreciendo perdón, salud y vida nueva a todos.
Por otra parte, escucha al Padre que lo declara Hijo amado y en adelante Jesús lo llamará Abba y vivirá con una confianza total en Él y con una docilidad incondicional a su voluntad. Esta es la experiencia que hemos de actualizar y de la que de la que hemos de vivir también hoy nosotros siguiendo sus pasos. ¿Mm? Ya sabéis que Abba es una palabra aramea que significa papá, papaíto, es una palabra cariñosa, hogareña, casi, ¿no? Para referirse al padre, ¿de acuerdo? Muy bien, pues habiendo hecho esta pequeña introducción a estos versículos y sabiendo que la semana que viene ya leeremos el comentario con más profundidad, vamos a mirar algunos detalles del texto que nos puedan parecer interesantes y a ver qué nos sugieren, ¿no? Y el primero tiene que ver con el bautismo de Jesús. Dice, como tantos otros, también Jesús viene al Jordán a ser bautizado por Juan. ¿Qué te sugiere su gesto? ¿Por qué le atrae ver a su pueblo en actitud de conversión? ¿Qué pensáis al respecto? ¿Quién quiere compartir algo? Vale, Ezequiel sí que lo pone por el chat y dice, pues sugiere un gesto de obediencia que el Padre le ha encomendado y además cumplió con lo que las Escrituras decían sobre el bautismo del Hijo de Dios. ¿Mm? Y es cierto, hay otros evangelios que van a señalar esto, ¿no? Que con este hecho de bautizarse, Jesús está obedeciendo al Padre y además cumpliendo unas profecías que ya estaban en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, ¿vale? Por lo tanto, eso es cierto y es de reconocer, ¿no? Hay como una doble dimensión. El hecho de cumplir con la voluntad de Dios y por la otra, el cumplimiento de las profecías que no deja de ser como un plan trazado por Dios a lo largo de la historia que se va como cumpliendo por etapas, ¿no? Por lo tanto, el cumplimiento de estas profecías de alguna manera evidencia que Dios tiene en marcha este plan y que dentro de este plan ahora ha movido una pieza muy importante, que que es dar a su hijo, ¿no? Hablar a través de su hijo, encarnándose, ¿no? Gabriel, que va en el tren, dice, para mí, una actitud de inclusión y también de participación, ¿vale? De hecho, también es así. El hecho de que Jesús quiera bautizarse igual que el resto del pueblo, que lo hacía como señal de arrepentimiento, de estar en comunión con Dios, pues también es una actitud de inclusión y de participación, obviamente, ¿no? De ponerse al lado del pueblo de Dios. No sé si tenéis algún detalle más que queráis subrayar. Si no, Claro, yo sí que comentaría uno más, y es que el pueblo, cuando va al Jordán, aquí en Marcos no queda tan claro, porque dice que llegó Jesús desde Nazaret, de Galilea, para ser bautizado por Juan en el Jordán. Y no se da ningún detalle más, ¿no? Al menos en este evangelio. Pero por otros evangelios sí que sabemos que cuando Jesús va al Jordán a bautizarse por Juan, Juan es una especie de profeta que antecede a Jesús y que él ya está predicando en el desierto. Y está predicando el arrepentimiento, está predicando que el pueblo vuelva a Dios, ¿no? Que escuche la voz de Dios. Entonces, eh, ¿por qué le atrae ver esta actitud en el pueblo? Pues porque creo que Jesús de alguna manera reconoce que hay una parte del pueblo que sí anhela estar en comunión con Dios, que sí quiere vivir una vida conforme a las dinámicas que Dios le ha ido enseñando a lo largo de la historia, que son dinámicas pro vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que Jesús está en sintonía con esto. Juan también dice en el chat que Jesús inicia la vida ministerial a portar para el espíritu, ¿no? Y también es cierto, después hablaremos un poco del espíritu, pero también esto parece como un pistoletazo de salida, ¿no? En la vida de Jesús que va a marcar su ministerio público, ¿no? Hasta este momento Jesús había estado
era de alguna manera poco reconocido, pero ahora, a través de este bautismo, con esta además intervención de Dios, ¿no? Esta hierofanía absoluta que se da en este momento, ¿no? La aparición de la presencia de Dios con forma de la voz del Padre, ¿no? Del Espíritu Santo como paloma, esta presencia de Dios, trino en este momento, es algo tan significativo, ¿no? Que marcará el inicio del ministerio público de Jesús. ¿Eh? Por lo tanto, todos esos aspectos se están recogiendo en el bautismo de Jesús. Por una parte, la propia humildad de Jesús, de hacerse uno más con el pueblo, de ir a Juan, un profeta que estaba bautizando el arrepentimiento. Juan va a decir que quién es él, ¿no? Para bautizarle a él, pero Juan va a ser bautizado, perdón, Jesús va a ser bautizado por Juan, ¿no? Cumpliendo las profecías, haciéndose parte del pueblo y al mismo tiempo recibiendo la bendición de Dios Trino, como señal de respaldo en ese ministerio público que va a tener con él, que va a tener hacia el pueblo de Israel, ¿no? Vamos a mirar un poquito más ese aspecto del Padre interviniendo. Dice, los cielos se rasgan, porque si os fijáis en el texto dice que en cuanto salió del agua, vio rasgarse los cielos, ¿vale? Vio rasgarse los cielos. Así que los cielos se rasgan. Es un detalle muy interesante, ¿no? Eh, Casi se utiliza una palabra poética. Dice, hay momentos en la vida de las personas y de los pueblos en que los cielos parecen estar cerrados. Con la venida de Jesús, los cielos se rasgan. ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Has sentido alguna vez la experiencia que Jesús abre un camino hacia el misterio de Dios? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo sentís? ¿Cómo percibís esta imagen, ¿no? Donde los cielos, si se rasgan, si se abren, es porque antes han estado cerrados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo experimentáis? Jackie, a ver si me da un descanso de tanto hablar. Bé, jo em fa pensar, no?, que, bueno, la primera pregunta, evidentment tot el que heu dit, i em fa pensar amb el fet de que realment Jesús, ell estava per una missió clara aquí, per donar exemple, i ell predica amb l'exemple en totes les coses que tocava fer, vull dir, això està claríssim. En algun moment, fins i tot, no? A vegades dona la sensació que potser alguna cosa no l'hagués volgut fer i la fa perquè tocava fer-la. Vull dir que penso que aquí el que és la missió de Jesús, ell és el clar exemple, no? De que, bueno, va anar fent doncs, el propòsit que tenia, no? Quan va venir, quan el van portar aquí a la Terra, bueno, quan el Senyor ens el va enviar. Llavors, el tema del cielos rasgan és un pas més en el fet de que no, a mi em dóna la sensació, no, que és clar, Jesús ve i aquí obre unes portes, perquè evidentment fins a que abans de que arribés Jesús aquestes portes estaven tancades, la relació amb el Pare era una altra, no? Llavors, amb aquesta entrada, aquesta vinguda de Jesús i amb tot el procés que estem veient, no?, de tots els passos, amb el seu exemple i amb aquest en concret, ja es comença doncs, a veure doncs, que realment el fet de que ell vingui, aquesta, aquesta llibertat i aquest accés al Pare més directe de com l'havíem vist abans, no? Que bueno, llavors ja es veurà també amb la... Bueno, el tema aquest llavors ja porta en altres moments també es veu, no? Però bueno, en aquest cas, a mi el que em transmet és això, no? Que ja t'està dient doncs, que aquí hi haurà un accés i una relació amb el Pare diferent a la que hi havia fins en aquell moment. Es cierto, ¿no? O sea, es una imagen muy visual que está claro, ¿no? Es visual e impactante al mismo tiempo, que está marcando un cambio absoluto de ciclo e incluso de relación de Dios con la propia humanidad, ¿no? Es eso, ¿no? Los cielos están cerrados, los cielos se rasgan, es decir, hay algo aquí tremendo, casi de una categoría cósmica, ¿no? Que va a cambiar la realidad de la humanidad. En este caso, Ezequiel va por aquí también, porque él dice, pues realmente simboliza el comienzo de un nuevo pacto entre Dios y el hombre,
esa relación final se sana a través del Hijo y del sacrificio que hace éste para salvar la humanidad. Por otra parte, realmente Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Por eso es que realmente es quien nos conecta con el Creador y es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, es así. De hecho, el tema del pacto es otra manera de explicar este momento que Marcos lo hace de una manera, como digo, prácticamente poética, visual, ¿no? Muy fácilmente perceptible de que algo muy grande ha cambiado aquí. Quizás si se explicara más teológicamente, como hacen otros evangelios, pues lo conectarían con esto del pacto que dice Ezequiel, ¿no? Y es que Dios ha ido haciendo pactos con el ser humano a lo largo de la historia. Muchos de esos pactos están descritos en el Antiguo Testamento. Ahora no los voy a resumir todos, porque si no tendríamos que dedicar el tiempo solo a esto, ¿no? Pero hay diferentes pactos de Dios con el ser humano a lo largo de la historia y ahora este es el nuevo pacto, ¿no? De hecho, yo lo digo muchas veces en la Santa Cena, cuando recordamos a Jesús, el pan, el vino, ¿no? Que simboliza a Jesús, y siempre recuerdo esas palabras del propio Jesús cuando dice este es el nuevo pacto, ¿no? Entonces, realmente es un nuevo tiempo, unas nuevas condiciones de relación de la humanidad con Dios, y esas condiciones ahora van a pasar por Jesús. Si en el antiguo pacto, por decirlo muy sencillamente, la gente tenía que evidenciar su arrepentimiento, sus ganas de vivir según la vida que Dios proponía, etcétera, etcétera, haciendo sacrificios que simbolizaban, ¿no? Ese perdón, esa petición de perdón, ese arrepentimiento delante de Dios. Ahora Jesús va a asumir la posición del cordero que se sacrificaba, ¿no? Va a ser él el que va a asumir la carga del pecado y la petición de arrepentimiento de la humanidad sobre él mismo. Él se va a constituir como el cordero y la cruz va a ser como ese altar, ¿no? Donde se sacrificaba al animal, donde se va a derramar su sangre para que de alguna manera seamos perdonados, restaurados en Dios, ¿no? Y volvamos a tener esa comunión con Dios. Claro, este marco queda muy lejos para nosotros, todo este marco ritual del Antiguo Testamento queda muy lejos de nosotros, pero sí que podemos entender cómo la metáfora, ¿no? Y esta apelación de que Jesús es el Cordero de Dios, como diría Juan, ¿no? Pues tiene su sentido. Y podemos entender cómo hay unos pactos que ahora se sustituyen en Jesús y que son ampliados porque ahora son universales, van a ser para todas las personas, ¿vale? Van a ser desde la gracia, va a ser la propuesta del amor que tantas veces hablamos cuando hablamos del Evangelio de Jesús. Por eso es tan importante esa expresión de los cielos se rasgan, ¿de acuerdo? Porque Marcos, el Evangelio de Marcos, lo va a resumir en esa expresión, ¿no? Los cielos se rasgan. Si antes estaban cerrados, si antes Dios estaba lejos, si antes para relacionarte con Él había que recurrir a otra serie de cuestiones, ahora, ahora no. Ahora hay una relación directa con Dios a través de Jesús. Por eso decía Ezequiel que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Dice el Evangelio de Juan. Por lo tanto, este es el trasfondo de esta aparentemente sencilla expresión de que los cielos se rasgan, ¿no? Como veis, los detalles, ¿no? Las frases que utilizan los evangelistas eh, en su descripción siempre son muy ricas, ¿no? Cuando te paras a pensarlas. Joan dice que cal remarcar no entendrà la figura de Joan Baptista como el que forma part d'un important projecte de Jesús amb el Pare y el Esperit. Y es así, ¿eh? Juan el Bautista, el que bautiza a Jesús, es una figura indispensable que además en otros evangelios va a tener más protagonismo, no solo en este momento del bautismo, sino previo, porque él está en el desierto, viste de una determinada manera muy sencilla, come de manera muy sencilla, y después también va a tener más protagonismo después de este momento porque va a ser encarcelado, incluso después va a ser muerto, ¿no? Injustamente, va a ser acusado injustamente y lo va a pagar con su vida, ¿no? Y él siempre va a tener esta actitud de que él es el precursor
de Jesús, pero que él viene a señalar a quien realmente es importante, que es el Hijo de Dios, que es Jesús, ¿no? Esto en este trocito del Evangelio de Marcos no lo podemos ver porque el primero es muy corto y Marcos explica otras cosas, pero sí que lo vemos en otros evangelios, ¿vale? Como en Lucas, como en Juan, perdón, como en Mateo. Sí que vamos a ver mucho más detalles de la vida de Juan y vamos a ver realmente lo que dice Juan, que es una pieza clave, ¿no? En ese plan de Dios. Muy bien, vamos a mirar otro aspecto. Un segundo que voy a dar entrada a Gabriel, que se nos ha desconectado. Vale. Un tercer aspecto sería que el Espíritu desciende sobre Jesús. ¿M? Y como digo, es muy bonito ver, ¿no? Después lo veremos cómo va a intervenir el Padre y cómo va a estar el Espíritu presente en este momento tan impresionante. Y desciende, y el texto lo va a decir que lo hace en forma de paloma. ¿M? Dice, según la mentalidad hebrea, el espíritu es el aliento de Dios, es su fuerza creadora, su amor vivificador. Cuando en el relato evangélico vemos a Jesús actuando, somos conscientes de que lo hace movido por el Espíritu de Dios. Cuando te acercas a Jesús, lo sientes lleno de Dios, ¿vale? El ruach que se dice, o ruach que se dice en hebreo, ¿no? De cuando se nombra el Espíritu, es una fuerza vital, ¿vale? Es difícil de poder traducir al castellano, por eso la palabra aliento puede ser interesante, porque es una fuerza vital que sale de Dios mismo, que genera vida, ¿no? Como el aliento mismo. También es esa fuerza creadora porque es Dios mismo que revitaliza a la persona con su presencia en el espíritu. Es ese amor vivificador otra vez, ¿no? Porque está relacionado con la propia vida, ¿no? Entonces, el espíritu hay que entenderlo de esta manera, aunque simbólicamente desciende en la escena en forma de paloma y por eso podéis entender que hay tanta iconografía cristiana con la figura de la paloma del espíritu, ¿no? Por lo tanto, lo verdaderamente bonito es entender lo que es el propio Espíritu de Dios, ¿no? Que es esa fuerza arrolladora de vida, ese aliento de vida que está en la vida de las personas, especialmente cuando vivimos y queremos vivir la voluntad de Dios. Joan, Sí, a mi una petita cosa. M'agradaria remarcar que l'Esperit Sant sempre ha sigut el gran desconegut, no? I hi ha hagut per l'Esperit Sant molta controvèrsia a la història de l'Església, perquè fins i tot l'Església Ortodoxa teològicament diu que l'Esperit Sant ve només del Pare, i no del... O sigui, la qüestió del filioque, no? Que eh, diem, que es va donar ja al començament, o sigui, els primers segles del cristianisme, no? I després es va acabar de trencar a l'any 1010, no? Amb l'excomunió mútua de Constantinoble i Roma. Però bueno, l'Esperit Sant, torno a dir, és el gran desconegut, però és la força motora de tot el que... de la història de la salvació, tant de l'Antic com del Nou Testament. Ja el trobem en el Gènesis, no? La, l'alè de Déu sobrevola per la terra, no? I després en diferents aspectes de l'Antic Testament, amb els profetes, està molt present també. I després, bueno, ja no diem, doncs, a l'inici de la vida ministerial i pública de Jesús, els grans fets, l'esperit, Jesús es veu emportat per l'esperit al desert, no? Quan va al desert, després del bateig. I després successivament, no? Quan els moments difícils, a l'hort de les oliveres, i tot, bueno, en fi, doncs, i de fet ja et dic que és el gran desconegut, no? Però bueno, és el que d'alguna forma ens dona
aquesta relació amb Déu, no? La part més, la part espiritual que tenim també nosaltres, que de fet també estem connectats amb l'Esperit Sant, no? Tot cristià. I, bueno, doncs és això, no? Volia remarcar que, que de fet és el gran desconegut. Potser hauríem d'ahondar una miqueta teològicament les esglésies a aquest Esperit Sant, no? Aquesta tercera persona de la Trinitat, no? Ujú. No Yo sé, creo que tienes toda la... és Sí, molt sí, difícil, clar. yo coincido contigo, tienes toda la razón. Dios muchas veces los cristianos lo definimos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una categoría, es una manera. Dios es infinito, es, eh, es inabarcable. Obviamente no podemos nunca definir ni acotar a Dios de ninguna manera y todas las acotaciones que hagamos siempre van a quedarse cortas y siempre serán matizables, ¿no? Pero una de las maneras en las cuales los cristianos han intentado definir a Dios en base a los textos bíblicos, etcétera, etcétera, es haciendo referencia a la Trinidad, ¿no? Como muy bien has dicho, porque a lo largo de todos los textos bíblicos, a lo largo de toda la Biblia, se hace referencia a Dios de varias maneras y se coincide en que se hace referencia a Dios como Padre, como Hijo, como el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, utilizando categorías que en la época en la que surgió esta doctrina, pues desde la filosofía, etcétera, etcétera, estaban en boga, pues se definió a Dios de una manera trinitaria. Y de hecho está bien, ¿no? Es una manera de, como digo, de poder empezar a entender a Dios sin excluir otras maneras de poder hacerlo, porque en definitiva Dios es un misterio. Por eso nosotros hablamos de misterio en ese sentido, de que Dios es inabarcable en ese sentido, ¿no? Lo podemos empezar a vivir, conocer, pues a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la comunión en la iglesia, a través de varias cosas, ¿no? Pero nunca le definimos por completo. Y teniendo en cuenta esto, pues coincido que desde el punto de vista trinitario, pues siempre las iglesias suelen poner énfasis en uno de los aspectos de Dios, ¿no? Hay iglesias que ponen énfasis en el aspecto del Padre, por ejemplo, las iglesias más, pues por ejemplo, como la iglesia protestante, ¿no? En realidad nuestra iglesia suele poner más énfasis en el Padre que en la resto, digo a nivel mundial, ¿no? Que en el resto de las personas, la iglesia católica, las iglesias que se llaman altas, ¿no? Que tienen una teología más desarrollada. Las iglesias evangélicas suelen poner el énfasis más en Jesús, como el Salvador, el Maestro, y hay las iglesias más carismático-pentecostales que lo suelen poner en el Espíritu, ¿no? Pero realmente son como pequeñas desviaciones, porque realmente lo que todos creemos es que Dios es todo al mismo tiempo, ¿no? Y es muy bonito ver y acercarse a Jesús trinitariamente, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, en ese equilibrio, la iglesia se enriquece y la experiencia cristiana se enriquece. Intentamos de alguna manera en San Pau, pues vivir en este equilibrio, ¿no? Poner, hacernos presente, hacer presente a Dios desde todas estas visiones para que podamos alimentarnos de ese Dios tan rico que tenemos, ¿no? Así que coincido contigo. Ezequiel decía que realmente el Espíritu es su fuerza, su energía en nosotros, es el aliento que nos ha dado el Padre celestial hasta a pronunciar su reino en este mundo que actualmente gobierna Satanás, nos acercamos a Jesús, nos hace, no lo leo bien, a ver, un segundo que lo amplío, ¿vale? Por lo que nos acercamos a Jesús nos hace bendecir nuestras vidas con el Espíritu, es decir, es el gran consolador de nuestros problemas hasta el nuevo orden de esta vida terrenal, hasta que el nuevo orden de esta vida terrenal cambie y sea gobernado por Jesús. Es cierto, ese Espíritu de Dios que está presente en Jesús, también está presente en nosotros como seguidores de Jesús. Por eso la pregunta tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y dice, cuando te acercas a Jesús, lo sientes lleno, ¿no? Lo sientes lleno.
de Dios, de este Espíritu de Dios, porque Jesús lo estaba y nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, si queremos seguirle, también estamos llenos de ese Espíritu de Dios, ¿no? Por lo tanto, la cuestión, ¿no? La presencia, la mención que hace el Evangelio en estos versículos tan cortitos, como veis, puede dar muchísimo de sí, ¿no? Porque va a entrar, va a poner de relieve la presencia del Dios inmenso en ese momento del bautismo de Jesús. Por eso os decía antes que era un hecho tan de carácter cósmico, ¿no? O sea, Dios se hace presente de todas las maneras en las cuales se le puede entender en la cultura de la época y en la nuestra, ¿no? En ese sentido, se hace presente en el bautismo de Jesús. Joan dice que Déu és per mi una comunió d'amor inabarcable y al mateix temps es u, y es verdad, ¿eh? Dios es uno, eso es realmente lo bonito. Quizás estaría bien para estos estudios cortos que haremos mirar, acercarnos a la Trinidad, pero no desde un aspecto doctrinal, sino desde un aspecto práctico, porque de hecho hice una vez, me pidieron hacer un curso con este contenido para una comunidad y la verdad es que les sorprendió a las personas que estaban allí el contenido, ¿no? El poder acercarse a Dios desde esa perspectiva. Quizás lo podamos recuperar. Eh, Gabriel, que no puede hablar, pero nos pone un mensajito y dice que para mí el Espíritu Santo es señal de vida, es una invitación a viure sota la llum de Déu. Aquest neumo, que es la palabra que también se utiliza en griego, ens dona la vida a través de Jesús, ¿eh? Ese espíritu neumo, que yo creo que podéis conocer reconocer la raíz en muchas palabras que utilizamos en castellano, ¿no? Que tiene que ver con el espíritu, con lo vital. Y es cierto, es a través del que tenemos la vida, igual que también el propio Jesús. Muy bien, vamos a ir a las dos últimas. Dice primero, tú eres mi hijo amado. Esa es otra de las palabras que aparece. Aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y después aparece una voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo amado. Nos alegra que Jesús sea el Hijo predilecto de Dios. Somos conscientes de que también a nosotros nos dice las mismas palabras. A mí me ha encantado esta pregunta cuando me la estaba preparando, ¿eh? Porque, claro, lo piensas, yo por lo menos siempre lo he pensado, este texto lo he pensado mil veces en relación a lo que estamos hablando, ¿eh? A la relación de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, del ministerio de Jesús, las profecías, etcétera, etcétera. Pero mira, nunca me había dado por pensar o nunca lo había pensado tan detenidamente el hecho de que, claro, Dios también nos dice las mismas palabras que a su propio Hijo, ¿no? Que somos sus hijos amados, ¿no? A través de Jesús. Bueno, no sé qué pensáis, cómo lo veis. Vale, os leo un mensaje de Ezequiel que dice, soy consciente y realmente es un privilegio el poder tener una relación tan estrecha con Dios. Ya no es como en el Antiguo Testamento, donde se temía por un Dios que castiga o está basado en leyes de difícil cumplimiento, sino que a través de Jesús somos redimidos y gozamos de una relación genuina, de tener una amistad y una relación filial con el Padre Celestial. ¿Mm? Es cierto, el hecho o sea, la propia expresión cambia los términos, ¿no? Si en el antiguo pacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podríamos tener esta imagen del Dios castigador, del Dios que está en el cielo, al que de alguna manera hay que temer, hay que aplacar, ¿no? Que todo eso ya sería muy interesante de poder meternos un poquito más detalladamente, ¿no? Pero podríamos tener esta idea. Lo que está claro es que el Dios que se presenta aquí ahora, en este cambio de su plan en la historia, en este momento de la historia, es completamente diferente, ¿no? Y que el hijo que expresa ese Dios es lo completamente diferente, ¿no? Es el amor puro. Y claro, es así como nos trata a nosotros. O sea, los términos relacionales han cambiado por completo con la presencia de Jesús y con la presencia de Dios en Jesús, ¿no? Jackie,
Bueno, és viure sota la gràcia, no? I la veritat és que jo penso que en molts casos és un treball que encara fem, no? Perquè portem arrossegats també per educació el fet de la culpa a sobre, no? Els que ens hem criat segons en quins entorns, no? A vegades vas arrossegant això i realment poder arribar a entendre que aquest amor ho cobreix tot, jo penso que és un aprenentatge que ho vas fent a la camí amb la fe i ho saps, però que jo penso que a vegades has d'anar canviant la manera que tenies de pensar anterior perquè moltes vegades el patró que tens al cap és un altre, no? Per com ens han educat o el que hem viscut cadascú, no? I llavors jo penso que és algo que és molt bonic quan ho entens, però a més és molt bonic quan saps que ho has d'anar-ho treballant per fer-ho més teu, no? I que cada vegada doncs, puguis disfrutar-ho més, no? I puguis descansar més, no? Amb tot això. I res, només era això. Mm. No, yo esto es una cosa que yo creo que a lo largo de mi vida ministerial lo he visto mil veces, ¿no? Cuando, cuando presentas el tiempo de la Santa Cena y invitas a la gente a participar del pan y del vino, que es una manera de expresar comunión con Dios, y mira que en nuestra iglesia insistimos, ¿no? En que es desde la gracia de Dios, que es un regalo, que no hay nada que nos aparte del amor de Dios, de la comunión con Dios. De hecho, yo muchas veces leo el texto de Hebreos, ¿no? De que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? A través del Hijo, que es lo que dice Hebreos, ¿no? Concretamente, precisamente para romper esas barreras con las que muchas personas parece que se sienten indignas, que se sienten que no son merecedoras, ¿no? De acercarse al Dios Padre, al Dios que es perfecto, al Dios que es santo, ¿no? Porque nos sentimos pecadores, que es la palabra que se suele utilizar, ¿no? Que nos sentimos, pues, que no hacemos las cosas como tocan. Y entonces, pues parece que lo que creemos que merecemos es el castigo de Dios, ¿no? Y yo creo que, como decías, ¿no? Y como creo que estamos señalando, el acercamiento que Dios tiene hacia nosotros es de ser hijos amados, ¿no? Entonces eso cambia la relación al 100%. Eso no quiere decir que Dios esté contento cuando no hacemos bien las cosas, ¿no? Pues igual que los padres, cuando vemos que nuestros hijos, nuestras hijas se equivocan o no hacen las cosas como tocan, ¿no? Y se hacen daño a sí mismos o hacen daño a otras personas, pues hombre, a ningún padre le gusta, ¿no? Pero claro, tú por eso no dejas de querer a tu hijo. Lo quieres y quieres, si vale la expresión, lo quieres más todavía y lo que haces es enseñarle, hacerle ver que eso no es el camino correcto y lo haces con paciencia porque lo que no quieres, ¿no? Es apalizar a tu hijo y destruir la vida de tu hijo. Pero como los conceptos que hemos tenido, ¿no? De la disciplina de cómo conseguir que la gente haga el bien, apueste por la vida de manera forzada, etcétera, etcétera, pues han marcado negativamente la relación con Dios. Y yo creo que este momento es tan significativo por eso, ¿no? Porque los cielos se han abierto, se han rasgado, Dios ha hecho presente, lo ha hecho a través del Hijo, le está dando su respaldo, está diciendo, ahora yo me estoy haciendo presente a través de mi Hijo, este es mi Hijo amado, igual que vosotros lo vais a ser. Entonces, está rompiendo con todos esos prejuicios que nos destrozan la vida y que nos hacen, en definitiva, vivir como si fuéramos gusanos inmundos, ¿no? Indignos de la vida, ¿no? Creo que es justo lo contrario lo que Dios quiere para nosotros en Jesús. Así que eso de que tú eres mi hijo amado, si nos lo pensamos, ¿no? Esa expresión hacia Jesús y hacia nosotros mismos, ¿no? Pues es rompedora, ¿no? Es sanadora, es, eh, es revitalizante, ¿no? Si realmente queremos vivir de esta manera a Dios, ¿no? Um, Joan dice que amb el Pare Nostre, Jesús ens afilia en Déu i obre una nova perspectiva de relacionar-nos amb Déu. Des de Jesús ja som fills del Pare, estimats i salvats. Esta es una de las novedades del Evangelio, ¿no? Efectivamente. Y por eso el Evangelio significa buenas noticias, ¿no? Que a veces decimos palabras que a veces no conocemos bien,
pero evangelio significa buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias, no? Pues por todo esto que estamos comentando. Estas son realmente las grandes buenas noticias en la historia de la humanidad, ¿no? Joan dice que para mí la parábola más bella que té relació amb això és la del fill pròdig, no? Si la traes a la memoria, el hijo pródigo que estando en la casa del padre, viviendo bien y se va, ¿no? Pidiéndole incluso de manera maleducada, ¿no? La herencia al padre y además despilfarrándola. Después vuelve y bueno, cuando a lo mejor lo que hubiera tocado, ¿no? Es pues haberle dicho que no merecía entrar en la casa, que se fuera por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el padre lo recibe e incluso hace fiesta por su vuelta, ¿no? De hecho, el detalle es muy bonito porque dice que el padre está en la puerta mirando al camino porque está esperando y espera, ¿no? Cada día la llegada de este hijo. Así que creo que las parábolas, esta con concreta y otras tantas, van a subrayar el contenido de lo que estamos evidenciando ahora aquí en este momento del bautismo. ¿Mm? Muy bien, ahora ya para ir acabando, la última pregunta dice, o vamos a fijarnos en la actuación filial de Jesús, dice, ¿cómo llamaba Jesús a Dios? ¿Recuerdas algún momento especial en que se le ve actuar con la confianza y docilidad propia del Hijo de Dios? ¿Vale? ¿Cómo llamaba Jesús a Dios? Pues le llamaba Abba, ¿eh? Ya lo hemos dicho antes. Y Abba, que lo dice Ezequiel también, dice, lo llama Abba, Abba Padre. El mayor gesto de docilidad ha sido un gran sacrificio de entregarse para salvar la vida de todos nosotros, pero también lo ha sido en otros momentos, como cuando era pequeño y se escapa de sus padres para entrar en el templo de Dios y él mismo se justificó de que estaba obedeciendo a su padre, demostrando docilidad y dando autoridad al Padre Celestial. ¿Mm? Es cierto, en este sentido, lo que viene a decir Jesús es Abba, que como os decía antes, es una expresión en arameo. Fijaos que utiliza una expresión en arameo que es probablemente el lenguaje familiar, ¿no? Que utiliza pues la expresión más cariñosa que se le puede decir a un padre, y de esta manera es como él entiende su relación con Dios. Y esa misma manera es la que él va a entender como relación con los demás. Ya no solamente en los momentos, como ha dicho Ezequiel, ¿no? En el templo, etcétera, etcétera, sino fijaos que Jesús siempre va a tener esta mirada desde la misericordia, la ternura y el amor hacia las personas, que es lo que le va a hacer acercarse a ellos. Ya hemos visto ejemplos, ¿no? En las sesiones anteriores, donde Jesús de alguna manera ha mostrado esa ternura hacia las personas, no ha puesto la vista en quien estaba apartado en el camino, ha puesto la vista en quien era sordomudo y lo ha puesto aparte, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos de cómo Jesús actúa con esta ternura con la que él mismo se relaciona con Dios. A mí personalmente me hace pensar en que cuando no hemos recibido amor es muy difícil de poder dar amor a los demás, ¿no? Esto es una cosa que dicen los psicólogos, los pedagogos, ¿no? Que depende cómo has vivido el amor, ¿no? En casa, en tu vida, pues así lo proyectas hacia los demás, ¿no? Y a mí me hace pensar que Jesús en su casa, si me permitís la expresión, ¿no? En su casa, con su padre, ¿no? Tenía esta relación de ternura, ¿no? De amor puro, sincero, con mayúsculas, ¿no? Y por lo tanto, él en sus relaciones también la proyectaba de la misma manera, ¿no? Y creo que nosotros en nuestra relación con Jesús, que es amor y que nos traslada el amor de Dios en nuestras vidas, también es nuestra fuente para nutrirnos de amor hacia nosotros mismos, ¿no? Para curarnos de a veces tan malas autoestimas como a veces tenemos como seres humanos, ¿no? Y también para proyectar el amor hacia las personas que tenemos a nuestro lado. No sé si alguien quiere decir alguna cosita más para ir acabando. Jackie, adelante. Bé, ara, quan has dit això, no, que la gent no pot donar el que no ha experimentat, no? Em fa pensar moltes vegades, no, que quan parles amb gent que es vol apropar a Déu, no, i segons la motxilla que porta, no,
i l'experiència que ha tingut, no, d'amor a casa o amb els amics o que hagi viscut és molt difícil, no? Perquè tu li fas com una comparativa. El més fàcil és comparar a la teva relació amb Déu amb algú que t'estima, que vol el millor per tu, no? Llavors, quan tu això no ho has tingut, de la gent propera o no... Uh, penso que, clar, són coses que són obstacles per a aquestes persones que segurament que de cor ho volen, però que costa d'entendre, no? I m'ha fet pensar, perquè bueno, m'ha vingut al cap doncs, algunes persones que conec, no? Que han tingut vides complicades, no? I que et feien aquesta reflexió, i és veritat, a vegades dones per suposat que tothom sap el que és estimar, no? I estimar incondicional, no? Perquè la mare i el pare, no? Que tens de normal sempre et perdona mil vegades, o la germana, no? Quantes vegades no t'has barallat amb un germà, no? I tot està bé, no? Llavors, quan no has tingut això, clar, a vegades dones per suposar perquè és el que has viscut, però quan no ho has tingut, doncs és complicat. Bueno, és més difícil d'entendre. Yo creo que Jesús nos ha traído el amor en el nombre de Dios y nos está invitando a estar en la escuela del amor, ¿no? De hecho, la iglesia hay que verla también muchas veces como una especie de hospital de campaña donde llegamos las personas heridas, ¿no? Y también como una escuela de aprendizaje y donde además siempre vamos a estar en esta condición de aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde vamos a poder entablar o vamos a poder empezar a hablar y a trabajar la reconciliación, vamos a poder hablar y a trabajar el perdón y tantas otras cosas, ¿no? Que son propias del Evangelio, de esas buenas noticias de Dios en Jesús y que no son más que matices que van a poner apellidos, ¿no? Al gran sustantivo que es el amor, ¿no? Entonces, realmente, muchas veces, pues lo que hemos vivido, lo que tenemos, lo que vivimos en la sociedad, en las familias, ¿no? Pues por desgracia, no siempre viene de aquí, ¿no? Y en otros casos, pues sí, ¿no? La cuestión es que ser cristiano, en definitiva, es apostar por seguir al Cristo, ¿no? Por seguir a Jesús, en definitiva, por lo que dice este texto, seguir al Hijo de Dios, ¿no? Ese Hijo de Dios que nos va a hacer presente al Dios inmenso de amor en nuestras existencias, en lo personal y en lo comunitario, ¿no? Y que nos va a ayudar a ir cultivando ese amor, a ir haciéndolo real con todos sus matices, ¿no? Con todas las maneras en las cuales se puede hacer presente en nuestras propias existencias. Así que, en definitiva, como vemos, lo que lo que el texto nos deja ir, ¿no? Con este bautismo de Jesús, pues fijaos qué pequeñito que es el versículo, ¿no? Que a lo mejor alguien podría pensar, con este texto tan pequeñito no sé cómo vamos a poder hablar tanto, ¿no? Pues fijaos cuánta condensación hay en unas breves frases, ¿no? Cuando se empiezan a relacionar con todo el contenido del Evangelio. ¿Mm? Eh, Joan dice, és veritat que tots tenim les nostres pròpies històries i en el pla familiar ja ni en parlem, no? I és veritat, ¿no? Pero bueno, l'església és aquest hospital, ¿no? A mí me gustan mucho los libros de Henry que subrayan, ¿no? Esta concepción terapéutica, ¿no? De la propia iglesia, ¿eh? De la propia iglesia, más que como un sitio doctrinal, ritual, religioso, ¿no? Pues como hospital de campaña, ¿no? Como hospital para sanarnos en ese sentido, ¿no? Vale, Gabriel, que tienes la palabra. Oh, qué bien. Bueno, sí, ahora estoy llegando a casa, pero bueno, ahora ya estoy, no estoy en el metro, pero no era esto. Pero yo solo quería daros las gracias porque estas dos últimas preguntas y la introducción, como dices, tres versículos, ha sido, me ha llenado mucho el tema de la gracia, ser reconocido como hijo amado de Dios, esta relación que tenemos del Abba que nos sana o nos ayuda a sanar. Y yo creo que en ese sentido es el Espíritu, es Jesús, pero también a través de la comunidad, ¿no? La comunidad tiene una parte de encarnación de este sentido familiar
de ser hijos e hijas amados de Jesús. Digo, de Dios, perdón. Y, y realmente, aunque ha sido entrecortado, me ha conmovido mucho. Muchas gracias por la sesión. Gracias a ti, Gabriel, por poder conectarte y compartirlo. Joan, adelante. Sí, jo només voldria dir una petita cosa, perquè I tant. de vegades, a veure, és veritat que en el catolicisme, quan parlem de relacions afectuoses, filials, maternes, paternes, és veritat que la figura de la mare és molt important per nosaltres ja des de petits, no? Potser és la figura, després, bueno, el pare també, no? Però la mare és la figura importantíssima. Jo no sé si ara diré una blasfèmia, però bueno, és veritat que dins del catolicisme s'ha exagerat moltíssim la figura de Maria, de la mare de Jesús. El protestantisme, en un primer principi, no ho va fer perquè si llegim els sermons de Nadal de Luter, hi ha un sermó de 1523 o 24 que ens posa a Maria com a nostra mare espiritual, també. I això és molt bonic. Això és un text preciós, és un sermó que m'encantaria que el llegíssiu, perquè és un sermó molt, molt bonic i no té res de sospitós, no té res d'idolatria sospitosa, ni molt menys, eh? No, no, Però, yo, o d'exageració en la veneració a Maria. Però Ujú, Luter ens posa Maria com a mare espiritual perquè diu, si nosaltres som germans de Jesús, del Crist, i el Crist va estar en els genolls de Maria, nosaltres com a germans de Crist també som fills espirituals de Maria, no? O sigui, ujú, és ujú, una miqueta donar-li sentit a aquesta part femenina, filial, ujú. que els cristians també podem tindre, no, no només els I catòlics, tant. els ortodoxes, sinó també els protestants. El que passa Sí, que sí, no sé sí. què ha passat, que al llarg dels segles, després dels primers reformadors, la figura de Maria es va denostar moltíssim i es va negar totalment, no? Quasi, Mm, quasi bé no es parla de Maria, no sé. mm. Dic jo, Sí, eh? el tema de Maria és super interessant, eh? Està molt estudiat com a l'Església en general el que va fer amb Maria és, doncs, d'alguna manera recollir els cultes a les deesses que n'hi havien en l'Imperi Romà. ¿Vale? Eso fue algo que, vamos, está bastante estudiado en la historia de las religiones, ¿no? Ya sabes que antes de la llegada del Imperio Romano, en el territorio que hoy conocemos como Europa, como Inglaterra, etcétera, etcétera, allí había cultos, los cultos célticos, etcétera, etcétera, y había las figuras de las diosas que vienen desde la propia prehistoria, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el imperio se cristianiza y el cristianismo se va imponiendo a las diferentes culturas, se encuentra muy útil equiparar muchos cultos de estas diosas al culto a María, ¿no? De todas maneras, por no entrar en todo lo que tiene que ver con María, eh, es cierto que la figura de María en el catolicismo, por esta razón, siempre ha estado más presente. Finalmente se llegó a venerar en muchas ocasiones, incluso a día de hoy, muchos católicos reconocen que acaba quitándole el lugar al propio Jesús o al propio Dios, ¿no? Entonces, el protestantismo, como en su génesis, surgió en confrontación con el catolicismo, porque se entendían como desviaciones muchas de estas cuestiones, pues hizo el efecto péndulo, ¿no? Y entonces, pues, esto está mal, pues entonces nosotros no queremos saber absolutamente nada de María. Y creo, como bien dices, que eso es un error, porque María, sin ser objeto de veneración, como también bien has dicho, pero en la palabra surge, como también surgen los apóstoles, juega un papel absolutamente importante en la vida de la iglesia primitiva y es un referente femenino a recuperar, por supuesto, y sin ninguna duda, ¿no? Entonces, eso está ahí. Y por otra parte, el tema de que Dios, de la figura femenina de Dios, nosotros, por ejemplo, lo que sí que hemos hecho los protestantes es trabajar mucho el concepto de Dios, ¿no?
Entonces siempre se habla de Dios Padre, porque de hecho las escrituras hebreas son escrituras patriarcales, ¿no? Y se habla del Dios Padre, pero también, y creo que yo lo digo muchas veces, Gabriel también lo dice muchas veces cuando preside o cuando se expresa, pero hablamos de Dios Padre y Dios Madre, ¿m? Porque otra vez es que Dios es un misterio y Dios es Dios, no es un ser humano. Entonces nosotros lo antropomorfizamos, ¿vale? Y le damos características humanas y, o curiosamente, las de un hombre, porque claro, como buena sociedad patriarcal hasta hace 4 días y todavía lo somos, ¿no? Pues no se nos ocurre pensar en Dios más que en un padre, pues eso, el gran patriarca de la familia. Pero esas lecturas de Dios cada día están más cuestionadas, matizadas y equilibradas, y también se habla de Dios como madre, ¿no? Y la figura de Dios, padre y madre, ¿no? Porque como es normal, Dios no puede adoptar en ningún caso la figura de un ser humano, ¿no? Es otra vez empequeñecer absolutamente a Dios, ¿no? Ezequiel dice, adorar a María caería en la idolatría, ya que el único merecedor de adoración es el Padre Celestial, nuestro Dios. Claro, es así. De hecho, ya lo dice el Nuevo Testamento y los reformadores lo pusieron sobre la mesa de muchas maneras, que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre, ¿no? Dirá Timoteo. Entonces, está claro que no hay mediaciones, ni las de María, ni la de los apóstoles, ni la de los sacerdotes, ni la de los pastores, ni la de nadie. Todo el mundo debe de ir y puede ir, y además hoy lo hemos subrayado muy especialmente, puede ir al Padre bueno, a Papaíto, directamente, sin ningún mediador, porque lo hace a través del hermano mayor que es Jesús, ¿no? Así que esa es la gran libertad que está detrás de lo que hemos considerado hoy, ¿no? Del ser humano. No necesitamos mediadores. Es lo que la Reforma también puso sobre la mesa, ¿no? Otra cosa es que, por supuesto, como Dios es tan infinito y se nos desborda por todas las partes, ¿no? Necesitamos hacer referentes que nos ayuden a ver a Dios, siempre sabiendo que no pueden ocupar nunca ese lugar que solamente Dios tiene para el ser humano, ¿no? De hecho, eh, de hecho si no fuera así, ser cristiano sería caer en una religión absolutamente esclavista otra vez, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Es la libertad de relacionarte con ese Dios infinito a través de Jesús y vivirlo en el Espíritu Santo sin esas mediaciones, ¿no? El sentido que tiene la iglesia, por lo tanto, no es administrar la salvación, como muchas veces digo en la Santa Cena, ¿no? Sino que el sentido que tiene la iglesia es compartir la fe los unos con los otros. Es decir, hacer posible el hospital de campaña los unos por los otros, gracias a lo que hemos recibido de parte de Dios en Jesús, por pura gracia y como un regalo que hemos recibido, lo compartimos con los demás, ¿no? Pero no por administrar la salvación. Son, por lo tanto, visiones completamente diferentes, ¿no? Muy bien, pues hemos, creo que respondido a todas las preguntas con bastante detalle, con bastante profundidad, ¿de acuerdo? Para la semana que viene queda la lectura del comentario, la experiencia decisiva de Jesús y también la parte más práctica del compromiso. Así que lo dejamos aquí y si Dios quiere nos veremos la semana que viene para acabar esta sesión y también ya para poner el punto final a esta tirada de estudios que hemos tenido, ¿de acuerdo? Y ya empezar con otras dinámicas que ya os diré la semana que viene. Así que un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Molt bé, Bona vinga, nit. adéu. Bona tarda. Vagi Adeu, bé. adeu Adéu, tothom, adéu. que vagi molt bé. Diumenge.